Muy bien. El fin de semana pasado, ya todos lo sabréis, ¿no? La mayoría lo sabréis, tuvimos el retiro de jóvenes. Fue un tiempo espectacular. Los que estuvimos ahí, ¿verdad, Michelle? Sí, fue un tiempo muy bueno. Creo que no hay ninguno de los jóvenes que haya vuelto indiferente. El Señor habló de una manera muy clara, de una manera muy concreta a cada una de esas vidas, de esos corazones jovencitos que estábamos ahí. Hubo tiempo de todo, hubo tiempo de jugar, hubo tiempo de reírse, hubo tiempo de cantar, hubo tiempo de guerras de ketchup y mostaza, de dejarlo todo pringao y después de limpiar. Porque, ¿verdad? Es lo que decíamos, hay que mantener el orden y dejar un buen testimonio ahí. Y la verdad que lo dejaríamos, porque me llamaron al día siguiente a ver qué tal, cómo habíamos estado, todo andó muy bien. Pero como decía, hubo un tiempo en el que los jóvenes, y eso fue una bendición para ellos, verse rodeados de chicos, chicas de una misma edad, parecidas edades, alabando, buscando al Señor y escuchando su palabra. Y los jóvenes fueron desafiados. Ese era el lema del retiro, el desafío. A quienes organizábamos sabíamos por dónde irían los mensajes, cuál era el mensaje que el Señor había puesto en el corazón del pastor Abraham Sanz para compartir a los chicos. Y los desafió, los retó sobremanera, porque con todo lo que ellos tienen a su alrededor, con todas las ofertas de entretenimiento, de ocio, de placer, de supermomentos, con todas las pruebas y circunstancias que van a experimentar, quizá ya hay alguno de ellos que ya de bien jovencito lo está pasando mal, pero también para enfocarlos debidamente en los planes de futuro que ellos tienen, porque es lo que decimos, hay una vida por delante. Y la cuestión es que el corazón esté bien enfocado. Y por eso el reto, el desafío se centraba básicamente en levantar su mirada y ver cuál era la grandeza del llamado que tenemos como hijos del Señor. Que pudiéramos ver que hay algo mucho más allá de lo que hay aquí, ahora, a nuestro alrededor. Y pudimos ver que merece la pena vivir a la altura de esa vocación, de ese llamado. Entonces, acabó el retiro. Elías y yo fuimos a llevar a Abraham a la estación ahí en Sants y cuando lo habíamos dejado digo, mira Elías, normalmente cuando lo que hacíamos es que cuando hay un retiro a la semana siguiente se comparte con la iglesia pues lo que se ha compartido en el retiro, ¿no? Elías me dijo, ¿y eso vas a hacer? Y digo, pues sí. Pero no solo hoy, a lo largo del mes de julio he entendido que sería bueno que pudiéramos abarcar lo que se estuvo compartiendo el fin de semana pasado con los jóvenes, durante el día de hoy y las semanas que siguen. Os voy a hacer el spoiler. Sí, lo que vamos a tratar de ver hoy es el llamado que tenemos y en las semanas siguientes vamos a ver los medios que tenemos a nuestro alcance por la gracia del Señor para seguir equipándonos, para seguir creciendo en santidad, para seguir madurando. Básicamente lo que estuvimos viendo en el retiro del año pasado de Iglesia. Una palabra que mucho me temo en algunos ha quedado en el olvido. Y sería una desgracia, sería una tragedia. Así que desde hoy a los chavales les dijimos, os desafiamos. Abraham les decía, vengo a desafiaros. Pues a la iglesia lo mismo. Y ese no es un mensaje para 1, 2, 3 o 4, es un mensaje para todos los que estáis aquí, para el que pueda escuchar el mensaje después si no ha venido. Lo que me propongo hoy y las semanas que vienen es animarte, por supuesto, pero lo que me propongo hoy y las semanas que siguen es desafiarte. En el mejor sentido de la expresión, lo que vengo es a provocarte. Que en la gracia del Señor te provoque. Que tu corazón quede inquieto y se vea impulsado, se vea asombrado por el Señor y decida seguir en pos de Él.
Eso es lo que queremos, que por su gracia, su misericordia, impulsados por el Espíritu, seamos impulsados a vivir a la altura de nuestra vocación. Y voy a ir repitiendo varias veces hoy, las semanas que siguen, estos términos: vocación, llamado, dignidad. Porque hay una vocación, hay un llamado. Y no se vale, escúchame bien, no se vale andar, correr en esta vida a la búsqueda de ese llamado de cualquier forma. Hay una manera, y lo hablaba con alguien esta semana, la expresión más cercana que encontramos en la palabra para definir cómo es esa manera de andar en esta vida a la altura del llamado, ¿sabéis cuál es? Una manera digna. Y cuando hablamos de algo que es digno, no hablamos de cualquier cosa. Cuando hablamos de una manera de algo que es digno, una manera de actuar digna, no es algo que se arrastra por el suelo. No se vale con hacer las cosas de cualquier manera, sino que se trata de apuntando la mirada hacia arriba y respondiendo a su belleza, a su hermosura. Nosotros andemos de esa manera aquí y ahora que es digna. Y todo esto porque no para que únicamente afrontemos y luchemos contra las tentaciones, las circunstancias que sea que sobrevengan a nuestra vida, sino también para que comprobemos, para que gustemos, para que nos deleitemos en las posibilidades de la vida cristiana. No se trata de hacer por hacer, no, sino para comprobar, para deleitarnos, para gustar lo bueno que es el Señor, para ser partícipes del gozo, para ser partícipes de la alegría verdadera, de la satisfacción plena, de la felicidad. Para eso fuimos creados, después lo repetiremos. Pero para todo eso es que queremos andar de una manera determinada. Es para eso que quiero provocaros. Hubo un ejercicio que Abraham la semana pasada propuso a los jóvenes. Él les nombró, por ejemplo, les decía nombres de presentadores, futbolistas, cantantes, ¿no? Les citaba, por ejemplo, a Rosalía. Les citaba a Pablo Motos, si no recuerdo mal. No sé qué futbolista. Messi. Todos ellos nos suenan, ¿verdad? Espero que nadie aquí pueda cantar una canción de Rosalía, pero sabemos quién es, ¿sí? Sin embargo, les citó 3 nombres. No me hagáis repetirlos, que eran desconocidos. El Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Química. ¿Alguno de los de aquí sabría decir cuál es el ganador del Premio Nobel de estas categorías del 2022? No. Sin embargo, sabemos quién es Rosalía. Ese es el reflejo de la sociedad. Ese es el reflejo de la sociedad y es el reflejo de quiénes están influenciando la sociedad, quiénes están influenciando los niños, quiénes están influenciando los jóvenes y quiénes están influenciando los adultos. Lo que se venía a poner de manifiesto es, en definitiva, que lo que la sociedad hoy está tratando de perseguir son valores centrados en el ocio, el entretenimiento, el pasárnoslo bien, cultura del momentazo, de tranquilidad total, y sin embargo dejamos de lado valores que tiempo atrás, épocas, culturas que quedan atrás, tanto anhelaban: el valor, la lealtad, la fidelidad, el amor, el hacer bien a los demás. Todo eso parece que ha pasado a formar parte de otra vida, de otra época. Ahora cada uno se mira a sí mismo, quiere lo que a uno le place, lo que le apetece y trata de vivir para conseguir eso, pensando que eso es lo que le va a dar una verdadera felicidad, un gozo verdadero, nada más lejos de la realidad. Personas cristianas y no cristianas, también muchos, que han profesado creer en el Señor, se dejan, atraer por brillos de esta sociedad pensando que algo que se les ofrece les va a dar una dicha verdadera, un gozo verdadero, y sin embargo eso no los lleva a la alegría, les lleva al lamento, a la tristeza, porque ahí no hay una felicidad plena. Y este es el desafío que tenemos por delante. El desafío es a subir el nivel, a poder mirar
más arriba, para que no nos entretengamos en cosas temporales, cosas vanas, superficiales, sino que nos fijemos en lo que es realmente eterno, lo que es puro, lo que es noble, porque si nos rebajamos, si nos rebajamos pasando la vida, dedicando nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en lo que es superficial, en lo que no está acorde, en línea con la voluntad del Señor, estamos atentando contra el Creador, ni más ni menos. Así que el desafío es imponente, pero es glorioso. Y esa es la balanza. Él nos hizo para algo mucho más grande, para algo mucho más imponente, como decía, mucho más glorioso. Sin embargo, el diablo y el mundo están tratando de mutilarnos, de cortar para que no vivamos a la altura de ese llamado. Hemos sido creados, repito, con un propósito que es glorioso. Un propósito que es asombroso. Y sin embargo, como hemos estado viendo en las últimas semanas también, cuando hemos predicado sobre esta serie del libro de Ageo, estamos envueltos en todo lo que rodea nuestros días y parece que nada alcanza. Que parece que nada alcanza para que podamos encontrar y saborear una verdadera felicidad. Porque nos sumergimos en pozos que, como decimos, nos prometen mucho y después no ofrecen absolutamente nada. Y es ahí donde experimentamos la más profunda insatisfacción. Hay tristeza en muchas caras cuando debería haber, a pesar quizá de atravesar circunstancias tremendas en algunos casos, un sentido de gozo. Gozaos cuando atraveséis por las pruebas, sabiendo que Él va obrando en nuestro interior, que Él va produciendo algo. En el fondo hay gozo. Y si no lo ves, es que estamos desubicados. Personas, como decía, que abrigan la idea de tener, de alcanzar cosas que esta sociedad les ofrece, pensando que cuando lo tengan serán felices. Ya sea un trabajo, ya sea una relación, el novio, la novia, un matrimonio, incluso unos hijos, unas vacaciones en el mar, un apartamento, una casa. Y a veces llega, pero nuestro corazón está inquieto y va buscando otras cosas. ¿No os ha pasado nunca? A mí sí, ¿eh? Estar por años deseando algo que quizá a mí me parecía que prometía mucho, que prometía el éxito, lo que esta sociedad vende como éxito, llámale éxito profesional, lo que sea. Lo tienes y quizá no dura ni 24 horas. Y necesitas correr a por otra cosa. Y cuando la tienes, a por otra. Y cruzas lo que haga falta para alcanzarlo. Y llegas ahí y nada. Solo hay uno en mayúsculas que te puede dar la verdadera felicidad. Es tiempo, lo compartía con alguien estos días. Mirad, tenemos ahora por delante un tiempo que puede ser muy bueno. Agosto, las vacaciones, si sabemos administrar el tiempo. Si tú decides, no, es tiempo de parar, vale, pero no pares del todo, ¿eh? No pares del Señor. Es tiempo de que puedas parar, que puedas reflexionar, que puedas meditar. El Señor nos ha estado llamando a meditar en nuestros caminos y os anticipo también otro spoiler, hoy parece día de spoilers. A partir de septiembre continuaremos meditando sobre el estado de nuestro corazón. La carga que nos ha puesto ahí es muy evidente, hay que apuntar ahí. Pero que sea este tiempo para hacerte preguntas quizás sencillas, pero cuidado con las respuestas. Es necesario que valores, que examines cada una de estas respuestas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Lo sabes? ¿Sabes a dónde vas? ¿O estás pasando los días como sin más? ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Cuáles son tus anhelos?
¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué no haces lo que no haces? ¿Qué hay de lo que el Señor te ha dado, de los dones, de tu capacidad, tus recursos, tus fuerzas, tu sabiduría? ¿Qué hay de lo que Él ha depositado en ti? ¿Lo estás invirtiendo? ¿Cómo lo estás haciendo, si es que lo estás haciendo? Es necesario tener esos tiempos que quizá nos humillan, pero que pueden servir con la ayuda, por la gracia del Señor en su misericordia y guiados, impulsados por el Espíritu para levantarnos, para fijar, para enfocar de una manera de vida adecuada nuestra mirada hacia Él. Todo avanza rápido y sin embargo esas preguntas son necesarias. El apóstol Pablo, hablando del gran día, porque habrá un día en el que todos compareceremos delante del tribunal. No escapes a esa realidad, no quieras escapar a esa realidad, ¿eh? Compareceremos particularmente, personalmente. Romanos 2, versículos 6 al 8, volvemos a Romanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, cuando llegamos a este tipo de pasajes en la palabra, es necesario, por supuesto, como siempre, hacer una aclaración. Cuando ahí dice que pagará cada uno por sus obras, la salvación no es por obras, ¿sí? La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, la salvación es únicamente por fe en Jesús, es depositar nuestra fe en Él, en su vida, su muerte, su entrega sustitutiva, vicaria en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión. Fe. ¿Sí? Ahora, esa fe, si es verdadera, si es genuina, si de verdad hemos venido en arrepentimiento y fe, si de verdad nuestro corazón se ha convertido, producirá obras. Eso es sí o sí. Si no hay obras, si no hay avance de ningún tipo, si parece que ese proceso de santificación es como algo que te cae extraño, que ves que llevas años, 15, 20 y no se ha producido ningún tipo de fruto, entonces sí es cuando debemos poner en duda la veracidad de esa conversión. Pero una fe que es verdadera, que es genuina, cuando el Espíritu realmente ha obrado en ese corazón, ha cambiado ese corazón de piedra en un corazón de carne, esa vida sí o sí dará fruto. Algunos textos que encontramos en Romanos, Pablo no se contradice. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, una fe verdadera produce obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, efectuada esta aclaración, vamos a entrar en el núcleo del mensaje. Algunos de los hombres, anticipo, puede que ese mensaje os suene como algo conocido. Estuvimos meditando hace un tiempo en esa predicación que compartió Abraham. Fijaros, en primer lugar, veremos que el hombre fue diseñado. El hombre por diseño tiene un deseo de gloria, honra e inmortalidad. El hombre ha sido creado por Dios con ese deseo de grandeza. La gloria, ese deseo de grandeza, un deseo de belleza, de perfección. Y ahí introducimos ese concepto que a algunos les parecía extraño, magnanimidad. Magnanimidad, para los que queréis apuntároslo en la libreta, magnanimidad. La tendencia del ánimo a cosas grandes, tendencia del ánimo a cosas dignas de honor, cosas que son honorables, magnanimidad. Honra, fama, reconocimiento
de la gloria. Pero cuidado, el magnánimo no busca esa honra para ser visto él, para recibir el aplauso del mundo, para que sea levantado como el más guay, el más bonito, el mira quién soy, sino para que vean que eso es digno, que esas obras, eso que perseguía, ahí está, esa honorabilidad, inmortalidad, el deseo de vivir para siempre así. Son deseos nobles, son deseos que están íntima y directamente relacionados con el deseo de felicidad que tenemos. Queremos gloria, honra e inmortalidad porque queremos ser felices. Y la felicidad no es un concepto que sea algo extraño, ajeno al cristiano, ni mucho menos. Lo estuvimos viendo hace unos días, porque Dios es feliz. Dios Macarios. Y Él lo que quiere es compartir con nosotros esa felicidad. Quiere compartir, que seamos partícipes de esa alegría, de esa satisfacción verdadera. El hombre fue creado para andar, caminar en una relación íntima con el Señor. El punto primero del Catecismo Menor de Westminster dice, apuntando, definiendo cuál es el bien supremo del hombre, es glorificar a Dios mientras disfrutamos de Él. Glorificarlo y disfrutar de Él. Ello se hace muy evidente en el relato de la creación. El Señor, Dios creó los árboles, las plantas, la hierba verde. Él dijo, produzca la tierra hierba verde. Él creó los peces, el agua. Dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Sin embargo, cuando creó al hombre, ¿a quién le habló? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De todo ello veíamos, tú cortas la flor de la tierra y sabes qué pasa, ¿no? Sí, lo sabemos. Sabemos también qué pasa si sacamos un pez del agua. Sí, lo sabemos. Vale, ahora quita al hombre de la presencia del Señor. Igual, dislocados, perdidos, desenfocados. La vida abundante, la vida plena, la vida satisfecha está en Él, mientras andamos en Él, en su presencia, para su gloria, disfrutando de Él. Para eso fuimos creados, para eso, para reflejarle y representarle, reflejar algo de su hermosura. Él nos creó, nos diseñó a su imagen y Él nos transmitió algunos de sus atributos. Somos seres que tenemos una inteligencia, tenemos una voluntad, somos intencionales, personales, relacionables. El universo se rige por sus leyes, los animales tienen sus instintos, sin embargo nosotros hemos sido creados para andar en comunión con Él. Y el llamado, solo viendo eso, el llamado es espectacular. No hay llamado más grande, déjate de historias, no hay llamado más grande que andar en una íntima, directa, personal relación y comunión con el Señor, el Creador de todas las cosas. Y hemos sido creados para representarle, gobernar en su nombre, una autoridad que nos ha sido delegada. Nos ha puesto como administradores, mayordomos. ¿Qué? Mayordomos. Le pertenece a Él. Lo que tenemos, nosotros tenemos que administrarlo bien. Si te vuelves a las preguntas que hacíamos al principio, ¿cómo estoy gestionando lo que Él me ha dado? Vale, ¿lo estás administrando? ¿Estás siendo un buen administrador? ¿Estás siendo un fiel administrador? ¿Lo que Él quiere que tú hagas con esos recursos lo estás haciendo? ¿Estás tratando de hacerlo? ¿O por el contrario estás siendo un administrador desleal que no atiende a la voluntad de aquel que le ha dado toda esa bendición, todos esos recursos? Uno mira la creación y queda impresionado, ¿verdad? Salmo 19,
Versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el mar, el universo creado, los valles, las montañas, los ríos. Uno mira la naturaleza, te escapas de vacaciones un sábado, un sol deslumbrante y quedas ahí atrapado ante la belleza de la naturaleza, ¿sí? Todo eso nos cuenta la gloria del Señor, pero únicamente el ser humano es la corona de su creación. Únicamente nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a imagen de Él. Así que solamente nosotros tenemos un llamado que es, de nuevo, imponente, que es glorioso, que es sublime, es elevado. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Él, con el propósito de reflejar su belleza y representarlo. ¿Hasta aquí sí? ¿Me seguís? Pero ocurrió algo, ¿verdad? Por causa del pecado, por causa de nuestra rebelión, quisimos trazar nosotros un plan alternativo, un plan que a nosotros nos parecía mejor, nosotros nos creíamos más sabios que todos, más sabios que Dios, queríamos hacer la nuestra, queríamos ser independientes, alzamos un grito de rebeldía y desobedecimos. Separados de Él, hechos esclavos del pecado, perdiendo de vista la gloria de la razón de ser. Quisimos, y algunos quieren, ocupar un trono que no les pertenece. Quisimos ocupar un trono que no nos corresponde. Y pensando que sabemos lo que es mejor y avanzando hacia ese camino que conduce a lo que yo creo que me va a llevar a la felicidad, más que subir estamos bajando. Más que ascender estamos descendiendo. Más que dirigirnos hacia la alegría, el gozo, la felicidad verdadera, estamos dirigiéndonos peligrosamente, de una manera trágica, a la insatisfacción, a la infelicidad, porque lejos de Él no hay satisfacción ni felicidad verdadera. Así que hemos visto en primer lugar que el hombre fue diseñado, el hombre y la mujer, con un deseo de gloria, honra e inmortalidad, pero lo que vamos a ver, y quisiera que todos estuviéramos bien atentos a lo que vamos a ver ahora, porque es un mensaje, repito, para todos. Vamos a ver algunas formas, dos en concreto, en que el pecado ha afectado ese deseo. En primer lugar, las pasiones desordenadas que ahogan el deseo de grandeza. Abraham ponía dos ejemplos muy gráficos, muy ilustrativos para los jóvenes y creo que también para los adultos, ¿verdad? Jóvenes, ¿lo recordáis? Queremos perder unos kilillos, ¿sí? Queremos lucir relativamente bien, adelgazar un poquito, pero pasamos por ese estante de esa pastelería y vemos ese dulce, vemos ese pastel de chocolate que parece que está ahí brillando, ese helado en verano o esa hamburguesa que yo cocino, rellena de todo y más de todo, porque lleva de todo. ¿Cuál de las dos pasiones es la que al final acaba venciendo? Hay dos que van a luchar entre sí. ¿Cuál es la que acaba por imponerse? Si pensamos en algunos ejemplos, jóvenes, niños, sabéis que tenéis que estudiar. Ahora se me van. Saben que tienen que estudiar, ¿verdad? Y sin embargo, a veces, ¿qué pasa entre semana? Esa partidita de más a la Play. Venga, va, que un partido son 10 minutos. Venga, que ahora está interesante. Elías, ahora me has ganado tú, pero dame la revancha. Y me sigue ganando Elías. Una y otra vez. Es hora de ir a dormir porque mañana estaré muy cansado y me tengo que levantar a las 7. Pero ¿qué tal si acabo de pasearme un poquito por Instagram, Facebook? ¿Cuál es el otro? TikTok. Y van pasando las horas. Y uno se descentra. Y
y sabe qué tiene que hacer, sabe hacia dónde tiene que dirigirse, pero hay otras cosas que se levantan, que nos despistan, que nos hacen perder el rumbo. Los adultos, bueno, y no solo los adultos, los jóvenes también, sabemos que hay que orar, ¿verdad? Sabemos que hay que leer la Biblia, sabemos que el Señor ha provisto todos estos medios de gracia para que podamos seguir creciendo, conociéndole a Él, avanzando nosotros también en conocimiento, en madurez. Ahora hemos hecho un parón, pero sabemos de la importancia de los grupos de hogar y de reunirnos aquí los viernes para orar juntos como congregación, porque esto nos bendice. Y los domingos, ¿verdad? Venir. Sin embargo, a veces se levantan otros planes. Y lo he dicho muchas veces, y lo repito, a veces hay cuestiones de agenda que impiden realmente venir. La cuestión está, quiero que me entendáis, cuando realmente aquello que se presenta como una oportunidad no es ni principal ni es necesario en aquel momento. Lo puedes atender en otro momento. Sin embargo, pasa por delante del Señor, la Iglesia y lo que tú sabes que te conviene. Y ahora vienen las vacaciones. ¿Las estamos planificando? Sí, ¿verdad? Los que vais a disfrutar, vamos a disfrutar de un tiempo de vacaciones. ¿Las estamos planificando, sí o no? ¿Cómo las estamos planificando? Lo que decía antes, ¿va a ser un tiempo de parón total en todos los sentidos? ¿O puede que sea un tiempo que puedas aprovechar para parar también, para disfrutar de tiempos que quizá no tienes la oportunidad durante el año de enero, de septiembre a julio, para hacer ese parón tan necesario y disfrutar, sí, con la familia, buscando también al Señor juntos con la familia? Tantas y tantas cosas en las que os invito a meditar, en las que podamos estar pensando. Por causa de nuestra rebelión, decía, hay pasiones desordenadas que están matando ese deseo legítimo de gloria, honra, inmortalidad. Antes hablábamos de magnanimidad, ahora introducimos otra palabrita. Pusilánime. Pusilanimidad. El pusilánime. Ahora vamos a definir qué es el pusilánime, qué es la pusilanimidad. Se trata ni más ni menos que pequeñez de ánimo. Se trata de una falta de aspiración a cosas que son dignas de honor. Es un pecado, escúchame, es un pecado si rehúsas hacer, actuar en proporcionalidad a lo que estás llamado a hacer, en lo que estás llamado a ocuparte. Somos personas, no menos que eso, pero tampoco pensemos únicamente en la arrogancia, ¿no? El creernos por encima de los demás, que nuestros planes, nuestra sabiduría está por encima de cualquier otra cosa. Pensemos también, démosle la vuelta. También el no dirigirnos, el no actuar, el no pensar, el no tener unas motivaciones como deberíamos. Todo esto también está mal. A veces se puede confundir el pusilánime con el humilde, pero como veremos son dos cosas completamente distintas. El pusilánime se deja arrastrar por varias cosas. En primer lugar, la apatía. Hay mucha apatía, hay mucha indiferencia, hay falta de emoción, hay falta de motivación, hay falta de entusiasmo, hay falta de fervor. Alguien que no tiene ideales o que quizá, cuanto menos, no lucha por los mismos. Únicamente aspira a lo vano, únicamente aspira a que, bueno, yo estoy aquí, estoy en mi zona de confort, mira, vamos tirando. Pero no apunta más allá. No hay, como digo, una emoción, una motivación, un deseo, un fervor, un vigor. El vigor es esa fortaleza, esa disposición de ánimo resuelta a buscar ese bien aún a pesar de lo que cueste llegar ahí. Conllevará un sacrificio, por supuesto, pero avanzamos a por ello. El salmista clamó, lo vemos en el Salmo 138:3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te pregunto, ¿necesitas vigor? ¿Necesitas vigor? Muchos están aquí apáticos, indiferentes, con desdén,
preguntándose hacia dónde van, flojos, débiles. Necesitas vigor. Todos atravesamos por momentos personales, quizá de crisis, donde parece que todo viene cuesta arriba, donde parece que... Clámale al Señor. Si te estás preguntando qué es lo que debo hacer, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo seguir avanzando, clama por lo que más quieras, clámale al Señor. ¿Dónde vas a buscar sino tu refugio? ¿Dónde vas a buscar sino tu seguridad? ¿Dónde vas a buscar sino tu razón de ser? ¿Dónde está tu identidad? Está en Él. No te pierdas, no te desubiques, no quedes dislocado. Clámale a Él. Él es el único que puede responderte de una manera verdadera, segura y fortalecerte. Las otras cosas que hay a tu alrededor no te van a dar la fortaleza que necesitas. Ese ánimo verdadero está en Él. No andes en una vida cómoda, tranquila. Sí, tenemos un deseo también de tranquilidad, pero ¿sabéis a lo que me refiero? A ese acomodamiento, decir, bueno, todo va pasando a mi alrededor, mientras las aguas a mí no me... Falta de involucrarse. Persigue lo grande. Persigue lo grande. Persigue lo que es valioso. Persigue lo que es honorable. Persigue lo que es digno de buen nombre. Piensa en lo justo. Piensa en lo noble. Busca al Señor. Busca andar para su gloria, para bendecir a los demás. Fijaros en el ejemplo de Pablo en Filipenses 3. Pablo hubiera tenido mucho del que gloriarse, ¿recordáis? Ahí en Filipenses 3 nos habla del currículum que él hubiera podido presentar. Y sin embargo llega y dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas, todo lo que él pudiera presentar, todo su currículum, todos sus orígenes, todo lo que él había sido, todo eso lo estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor. Estaba meditando, acabando de preparar, de darle vueltas a la predicación esta mañana, y cuando llegaba aquí, conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, prosigo. Ahí vemos una actitud decidida, resuelta, que no se queda ahí en babia, que no está... Sigue, persigue lo grande, persigue lo valioso. Hablábamos de apatía, se nos mencionaba también el aburrimiento como una consecuencia de la apatía. Y parece, sí, inverosímil, ¿no? En una sociedad donde hay tantas cosas, donde hay tanto en lo que entretenerse, donde hay absolutamente tanto de todo, y sin embargo hay mucho aburrimiento. Mucho en lo que se podría estar disfrutando, y sin embargo, a veces quizá en el caso de los niños, los jóvenes, parece más visible, ¿no? Los ves ahí en casa y dices, pero con todo lo que tienes por hacer, ahí estás tumbado en el sofá así que van pasando las horas. Dices que estoy aburrido. Pero a veces si rasgamos un poquito, creyentes de años están más aburridos que nunca. Sin saber hacia dónde, con un norte que parece haberse perdido, pasando las horas, bueno, mira, vamos a pasar el tiempo ahí. Y el pusilánime es atrapado por la pereza. Apatía, aburrimiento, pereza.
Pereza, negligencia, tedio, descuido de las responsabilidades, descuido de las obligaciones. Me encantó esta definición. Escuchadme, si conviene la repito. Pereza es la desgana del corazón que no se atreve a lo grande, para lo que el hombre está llamado. Es la renuncia malhumorada, triste y estúpidamente egoísta del hombre a la nobleza que obliga de ser hijos de Dios. Lo repito, desgana del corazón que no se atreve a lo grande, para lo que el hombre está llamado. Es la renuncia malhumorada, triste y estúpidamente egoísta del hombre a la nobleza que obliga de ser hijos de Dios. Y creo que está íntimamente relacionado con lo que estamos diciendo. Si somos hijos de Dios, si nos hemos visto favorecidos, si nos sabemos salvados, nos sabemos deslumbrados por esa salvación tan grande que Él nos ha regalado, eso es gasolina, eso nos mueve, eso nos lleva, nos conduce, nos motiva a lo grande, a lo valioso, no a renunciar de manera, permitidme los términos, de manera estúpida, egoísta, malhumorada, triste, a lo que el Señor nos está llamando. La mayoría de aquí conocemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Aquel señor que repartió 5, 2 y 1 talento a sus siervos. Él se fue y después volvió. Aquellos a quienes se habían dado 5 y 2 talentos, ofrecieron, había un fruto que había dado esa administración diligente. Pero el tercero dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento. Y acaba diciendo: echadle en las tinieblas de afuera. Hay un siervo, hay un siervo, y hay una tarea que ese siervo debía realizar y que no realizó. Y le dice: siervo malo y negligente. Algunos lo traducen como perezoso. Fijaros, malo, negligente, / podríamos decir perezoso. Han recibido mucho, habían recibido muchísimo por pura gracia. Un talento, lo veíamos la semana pasada, si lo recordáis, jóvenes, un talento no era cualquier cosa, Un talento era lo que hoy sería el sueldo durante 20 años. Un solo talento, Ahora, quien se les den bien las mates, multiplicad. Por 2 y por 5. ¿Os lo imagináis? Debían administrarlo como buenos mayordomos. Mucho se les había confiado. Podían ser partícipes de un negocio muchísimo mayor y servir a alguien muchísimo mayor. Pero por su pereza decidieron quedarse ahí quietos. Uno que decidió quedarse quieto. No se trataba de ellos, es importante no perder la visión de la grandeza. De la grandeza a lo que se le había destinado, a quién podía servir, cuál había sido la actitud. El privilegio conllevaba una responsabilidad. El privilegio que tenemos hoy, aquí, ahora, si te sientes privilegiado, tenemos una responsabilidad por delante. Tenemos una responsabilidad por delante en esta sociedad, tenemos una responsabilidad por delante en medio de la iglesia local, ahí donde estemos actuando, donde estemos moviéndonos día a día. Antes, y relacionándolo con el texto que hemos leído de Romanos, un día todos rendiremos cuentas. Un día todos rendiremos cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos actuado? ¿Qué es lo que hemos omitido? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿En qué hemos estado actuando? ¿En qué hemos estado invirtiendo nuestro tiempo?
El perezoso siempre pone excusas. En ese caso apuntaba, dice, eres duro. Pero el Señor, que no puede ser burlado, apunta a la verdadera razón. Eres un perezoso. Has sido malo, has sido negligente, has sido perezoso. Si de verdad eso hubiera sido lo que había en el corazón, oye, sabías que no había ningún riesgo en ponerlo en el banco y hubiera producido unos intereses. Sin embargo, no lo has hecho. No lo has hecho. No había ningún riesgo ahí. Has vivido de espaldas al Señor, le has estado dando la espalda al Señor. Te has creído que tú podías dibujar, como decíamos, un plan mejor, que tú sabías lo que era bueno para ti. Tú creías lo que era más conveniente para ti, has ocupado un lugar, un trono que no te correspondía. Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Es gráfico, ¿eh? Mete la mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Hermanos, hermanas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con los recursos, las capacidades, las habilidades, el tiempo, todo lo que estamos disfrutando en nuestros días? ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo? Quizá deberíamos empezar por esa pregunta. Muchos, no, es que yo no tengo los recursos, no es que yo no tengo la capacidad, es que yo no doy la talla. Excusas. Excusas. El perezoso pone excusas. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Os lo predico a vosotros, yo también me lo predico a mí, me lo he predicado a mí. ¿Cuál es la excusa que a veces ponemos para no estar en lo que deberíamos estar? Para no estar en lo que el Señor quiere que estemos. Para no estar invirtiendo el tiempo, la dedicación, el esfuerzo en lo que Él quiere que estemos y sin embargo estamos allí donde nosotros creemos que debemos estar porque eso será lo que traiga bendición, alegría y después pasan los días y dices, pero ¿cómo puede ser que esté así? Quizá hay un corazón que está desorientado, quizá hay un corazón que está muy desenfocado. Estamos trabajando, nos lo estamos currando, seamos honestos. ¿Nos lo estamos currando? ¿Nos lo estamos currando para el Señor, para su gloria, para la bendición de la Iglesia? ¿Nos hemos enterado de qué va todo esto? Hay un llamado que es mucho más alto, mucho más grande, lo hemos estado viendo, nos diseñó con ese deseo de gloria, honra, inmortalidad, para que formásemos parte, participásemos de un gozo, de una felicidad verdadera. El Dios feliz nos diseñó para ser partícipes de esa felicidad. Él era feliz en la eternidad, en esa preciosa danza trinitaria, como hemos visto varias veces, y nos metió ahí. ¿Te has enterado de qué va esto? Porque es glorioso. Eso debería dibujarte una sonrisa en la cara. Eso debería impulsarte el corazón. Y a veces también hemos hablado de apatía, aburrimiento, pereza, cobardía, falta de valor a la hora de actuar como deberíamos. Cuando es necesario actuar de una manera determinada, cuando hay una situación que lo requiere, cuando hay una circunstancia concreta, a pesar de que aquello quizá pueda traer incomodidad. ¿No te has visto nunca en un círculo de amiguetes donde se cuenta un chiste que es vergonzoso y sin embargo lo ríes? Vaya a ser que quedemos mal. O haciendo bromas quizá acerca del matrimonio para que otros se rían y dices, pero ¿cómo puede ser que un creyente, alguien que entiende lo que significa el matrimonio, ese pacto, esté haciendo una suerte de burla para que este que está a su lado se ría? Oye, pero ¿qué buscas? ¿La sonrisa de este? ¿O actuar de manera que quien sonría sea el Señor?
circunstancias a veces en las que tenemos que ir a contracorriente y cuando todos dicen sí, decir no. Decir, no, yo no voy a participar de esto, yo no voy a participar de esta fiesta, yo no voy a ir a tal o cual lugar por más que vayan todos estos. Es curioso y es un detalle que a mí se me había escapado. El otro día Abraham lo compartía en Apocalipsis 21, el primero de los pecados que se menciona es precisamente la cobardía. Y es que el temor paraliza. El temor al fracaso, el temor a lo desconocido, el temor a lo que puede que sea, a lo que resultará de unas circunstancias. Hemos hablado de esas pasiones desordenadas que se levantan y que llevan a hacernos tropezar en ese deseo de gloria, honra, inmortalidad. Y en segundo lugar hay otro que es el deseo de una falsa grandeza, de tomar un camino que es contrario a lo que hemos visto. Muchos no son pusilánimes. Muchos no son pusilánimes. Tienen un deseo intenso de gloria, un deseo intenso de honra. Sin embargo, el concepto que tienen es falso. El concepto que tienen de grandeza es un sucedáneo. No toman lo original, lo verdadero, lo puro, sino que se van a la alternativa. A algunos el diablo les ha dado gato por liebre y en su ceguera están ahí, tan panchos, tan tranquilos, pensando que están bien, están mal. Nuestro texto dice: el que buscando gloria persevera en hacer el bien y por lo tanto recibe vida eterna. Está buscando la alabanza que viene del Señor. Jesús, hablándole a aquellos de los judíos que estaban recriminando que había sanado en el día de reposo, les dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que proviene del Dios único? Juan 5:44. El mundo vive constantemente y el mundo enseña constantemente que debemos buscar el aplauso, la sonrisa de los demás, que nosotros seamos enaltecidos. Ese es un concepto equivocado de grandeza. El llamado que tenemos, iglesia, el llamado más grande que tenemos por delante es caminar en buenas obras, obras dignas de honor, para que al realizarlas no nos den un aplauso a nosotros. Que el aplauso no lo recibamos nosotros, sino que lo glorifiquen a Él, al Señor. No hay propósito, no hay llamado más elevado. Que al ver lo que nosotros hacemos, apuntemos a Él. Que nosotros no tengamos un ánimo, un interés en ser levantados nosotros, en ser hinchados, ¿verdad? Sino que se le vea a Él. En la Biblia encontramos un claro ejemplo de alguien que perdió el norte en cuanto a la verdadera grandeza. Hablamos de Nabucodonosor en Daniel 4:30, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dios le había dado grandeza, pero él estaba desubicado. Su arrogancia lo había dejado ciego, lo había dejado a oscuras. Pensó que él era poderoso, pensó que él había edificado, pensó que aquello era para que él recibiera el aplauso. No podía haber un corazón más desenfocado en aquel entonces. Como tampoco ahora, si tú estás aquí pensando que es que tú te lo has currado, que tú lo has hecho bien, que es que tú lo que has hecho mereces estar aquí. Es que yo, mis méritos, mi justicia. No, mira, es que no hay mérito ni justicia en nosotros. No había nada que pudiésemos hacer. Hemos sido tan favorecidos por el Señor. Y todo lo que hacemos debiera apuntar a Él. Nabucodonosor, pensando que era grande, estaba experimentando una pequeñez absoluta. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice: oh hombre. No se lo dice a los peces, al mar, a las montañas, a los animales de cualquier tipo. Se lo dice al ser humano,
oh hombre, ¿qué pide? Justicia, misericordia, amor, eso es lo que pide. Hacer justicia, amar al prójimo, desear el bien de los que necesitan misericordia, todos. Desear el bien de los que necesitan misericordia, absolutamente todos. Los que estamos aquí y los que están ahí fuera más perdidos. Pensando que ahí están bien cuando están en un destino que va directo al infierno. Como nuestro Dios es grande en misericordia, andar humillados ante Él, confiar en Él, andar en su presencia, buscarle a Él, su palabra, su voluntad en su palabra. El caso contrario al de Nabucodonosor. Veíamos el ejemplo del rey David, cuando recogieron un tesoro para la construcción del templo. Leemos en Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 14, dice, fijaros el cambio en el corazón, porque aquí es completamente distinto. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Os fijáis? Es una dinámica completamente opuesta. Lo que hace David delante de toda la congregación es alabar al Señor. Lo que hace David delante de toda la congregación es apuntar a su gloria, su majestad, su poder, es apuntar a que todas las cosas proceden de Él. Y apunta a que Él está por encima de todo y de todos, que Él es el que está en el trono, que Él es el soberano. Y uno se siente pequeño, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo y quién es tu pueblo para que nosotros, iglesia, somos sus hijos? Cambió nuestra historia de una manera radical, de una manera que transformó por completo, le dio un vuelco a nuestras vidas en el momento determinado de tu historia que fuera. Lo cambió todo, le dio un nuevo sentido, le dio un vuelco. Te dio una esperanza cuando no había ninguna. Creías que tenías una esperanza. Te hubieras llevado una sorpresa cuando hubieras comprobado esa esperanza de tormento, de castigo, de lamento, de perdición eterna. Y sin embargo, en su gracia, su misericordia, el Espíritu obrando poderosamente en el corazón lo cambió todo. Absolutamente todo. Ahora, hablábamos, ¿no?, de lo que ofrece el mundo. Se ofrecen muchos libros también de autoayuda, del secreto del éxito. Ha habido muchos números 1 en ventas a lo largo de estos años. El secreto de la felicidad, el secreto del éxito. A veces le oímos un poquito, ¿verdad?, hablar de éxito, pero si me permitís, si tuviéramos que decir cuál es el secreto, ser fieles. La fidelidad. Ser fieles al Señor. Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad son aquellos, fijaros, dice nuestro texto, que perseveran, no se descuidan, no toman otros atajos, no se quedan instalados en la pereza, la apatía, la frialdad, el desdén, el tedio, sino que perseveran
andan en busca de lo grande, de lo glorioso, lo que vale la pena, que no es lo que hay aquí, hay temporal, la oferta presente, sino el Señor, lo que Él ha puesto delante de nosotros, ese llamado, esa vocación que Él ha puesto en nuestro corazón. La verdadera grandeza no tiene nada que ver con arrogancia, sino con la humildad. La humildad no tiene nada que ver con la pusilanimidad. La humildad no tiene nada que ver con la pereza. La humildad no tiene nada que ver con la dejadez. La humildad no tiene nada que ver con el desaliento. La humildad no tiene nada que ver con la cobardía. ¿Quién fue humilde? ¿Quién fue el que se presentó como manso y humilde? Estamos más necesitados que nunca del Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Todos hemos vivido desubicados. Algunos están aquí hoy desubicados en cuanto a las realidades que hemos estado describiendo. Desubicados pensando que están tomando el camino que les lleva hacia una felicidad, cuando no están viviendo, buscando o sí andando de esa manera digna de esa vocación, de ese llamado tan imponente, tan sublime, tan grandioso, que no esperábamos. No había nadie aquí que fuese capaz de imaginar, de tratar de escribir un guión mejor. Nadie, absolutamente nadie. Todos hemos estado desubicados y los hay que también están desubicados. Degradados por causa del pecado, tomando esa espiral que desciende, perdiendo el norte, buscando la grandeza en las cosas pequeñas, valorando el aplauso de los demás en vez de estar buscando la alabanza que proviene del cielo, que es lo que verdaderamente debería importarnos. Muchos y muchas se han conformado a presentar una imagen distorsionada, una imagen pervertida del Dios perfecto y dejar de lado la grandeza de la misión que se nos ha encomendado. Y todo ello por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado. Pero, en mayúsculas, porque en la Biblia encontramos peros que suponen, que llevan un cambio de guión, que le dan un giro a la historia, ¿verdad? Pero hay buenas noticias. La buena noticia que el más grande, el que compartían esa gloria en la eternidad, se hizo hombre, vino a esta tierra para salvarnos, se encarnó. El Verbo eterno de Dios se encarnó para entregarse por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Para aquellos que siendo rebeldes, que habíamos sido creados para reflejar la gloria del Señor, le dimos la espalda. Nos rebelamos contra Él, nos hicimos esclavos del pecado, nos hicimos insensibles a Dios, completamente impotentes para salvarnos, corriendo cuesta abajo, sin frenos, hacia un destino terrible, el infierno. Nada podíamos hacer, estábamos sin esperanza, no había ninguna esperanza en nosotros ni en nada de lo que hubiera alrededor. Sí, pero el grande se hizo pequeño. Él se humilló para salvarnos y restaurar lo que se había perdido por causa del pecado. Él vino, se encarnó, vivió de una manera perfecta, como tú y yo no podíamos, para presentarse como justo, plenamente justo. Vivió y siguió de manera plena la voluntad del Padre. Murió para cargar con todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, entregándose como un sustituto perfecto. Tratado como cobarde, tratado como perezoso, tratado como un pusilánime, como un siervo malo y negligente, para que nosotros pudiésemos ser restaurados, para que pudiésemos recuperar el instinto y ser llevados a la gloria. Y Él, por el Espíritu Santo, viene a nosotros aplicando, operando cada una de las bendiciones de la cruz. Nos da vida, nos da luz, obra en nosotros, transformándonos a su imagen, de manera que nosotros podamos vivir para la gloria del Padre. Eso es el Evangelio.
ni más ni menos. Y la pregunta hoy es: ¿cómo estás? La pregunta hoy: ¿cómo estás? Si por un lado tú nunca le has reconocido a Él como Señor, como Salvador, y estás viendo todas las realidades que hoy estamos compartiendo, todas las verdades que se están proclamando, ven en arrepentimiento y fe. Ya, tú no ganas. El otro día alguien en Valencia nos decía: yo es que soy duro. Nos lo miramos y le dijimos: ya, pero tú no vences. Porque hay alguien que es más fuerte. Y cuando con su poder viene y obra y te permite ver la fealdad del pecado, tu miseria, te expone tu miseria, la fealdad que hay, uno tan solo puede correr a la cruz, venir en arrepentimiento y fe. No tienes que hacer nada más. Reconocerle a Él. Y si es tu caso, ya, levanta la bandera blanca. Ya está. Reconócele a Él. Mírale a Él. En Él hay perdón. En Él hay perdón de pecados. En Él hay salvación. En Él hay esperanza. Busca al Señor. Tengas la edad que tengas. Seas un jovencito o ya tengas una edad más avanzada. Hoy no es tarde. Hoy no es tarde. Lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿qué vas a hacer en este valle, en este camino que tiene fecha de caducidad, pero que determina el resto de la eternidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Quisiera y le oro al Señor que lo que hemos estado compartiendo, que ese llamado, esa vocación tan grande, realmente nos asombre, que la podamos ver, que Él obre de tal manera llena de gracia, que en su misericordia nos lo permita ver, para que, renunciando a toda actitud pecaminosa, a toda esa apatía, a toda esa pereza, cobardía, lo que sea, nos levantemos arrepintiéndonos de ese estado en el que estamos y sigamos hacia la meta. Como os decía al principio, quiero provocaros, pero no, yo simplemente comparto el mensaje. El Señor es el que obra, Él es el que provoca ese querer, el hacer. Pero por medio del mensaje la intención es provocaros, es desafiaros, es mostraros que hay algo que es realmente mucho más glorioso, que es más imponente de lo que tú estás pensando que es bueno para ti. Quiero estimularos al amor, a las buenas obras, a edificarnos, a motivarnos los unos a los otros. Como hemos dicho varias veces, aquí no hay nadie que vaya a la suya pensando únicamente en él, porque lo suyo es lo único que importa. Nos necesitamos unos a otros, motivémonos unos a otros. Sal de esa vida apática, aburrida, acomodada, buscando que nadie te moleste mucho. Parece que todo tren va pasando a tu lado. Súmate al grito de algunos de los valientes de David que dijeron: por ti y contigo. Por ti y contigo. Así que si nunca lo has hecho, ríndele tu vida al Señor. Reconócele a Él. Y si ya le conoces, pero te has deslizado, si te has desubicado, ríndete también. Ríndele de nuevo tu vida a Él y responde a la palabra en obediencia. Amén.